Hola, mi nombre es Miguel Ricle. Bienvenidos al programa HBDs a la comunidad. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante que todos nuestros clientes nos han pedido que tratemos, que es acerca de los pacientes geriátricos. Les voy a presentar al doctor Diego Silva, médico veterinario zootecnista de la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenido, doctor, para trabajar el día de hoy, informándole a la comunidad acerca de todos estos temas. Listo, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, empezamos a hablar sobre los pacientes que son geriátricos, los pacientes viejitos o de edad avanzada. Es un tema muy importante, ya que hoy en día cada vez vemos pacientes que llegan a una mayor edad. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente es también por los propietarios, principalmente los propietarios, que se van enfocando cada vez a darles un mejor cuidado, una mejor crianza. Se enfocan mucho más en saber qué les hace bien, qué les hace mal y de qué manera pueden irlos cuidando de mejor manera. Nosotros como médicos veterinarios también siempre estamos aconsejando continuamente a los propietarios de qué cosas pueden hacer, de qué maneras pueden ayudar a que su mascota pues, pueda llegar de mejor manera a una edad adulta. Hoy en día la cantidad de pacientes geriátricos ha aumentado de una gran medida y por esa razón es la importancia de este tema que hoy nos exponemos aquí. Perfecto. Debemos recordar todos que en la comunidad los perritos de edad adulta podríamos decir que al igual que un cachorro es el más amado, porque ha pasado muchísimo tiempo en familia. Existen personas de igual manera con edad adulta que se aferran mucho a la vida de los pacientes que tienen ya 10 añitos, 12 añitos, una edad avanzada. Lo que acaba de decir el doctor es fundamental. El cuidado de las mascotas ha sido como más puntilloso ahora, por eso llegan a mayores edades. Y aquí viene una pregunta fundamental, es ¿a qué edad se considera ya de la tercera edad un paciente, ya sea un perro o un gato? Porque suele terminar siendo un mito, algo que no conocemos realmente en la sociedad. Dicen, bueno, mi perro le multiplico por 5 y es de edad, le multiplico por 8, otros dicen por 7, pero hablemos un poquito de la edad de la mascota y haciéndole un poco la analogía a la edad de las personas, para que tengamos un poco de conciencia de qué paciente estamos manejando en nuestros hogares, de qué mascota estamos hablando en nuestros hogares. Doctor, por favor. Efectivamente. Cuando nosotros empezamos a hablar de la edad de una mascota, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Claro, hay personas que dicen, yo lo multiplico por 7 años cada año humano, y correspondería que un año de un perrito correspondería a 7 años de edad, entonces no cuadra. La verdad es un tema un poquito estadístico, un poquito de percepción también subjetiva, de cuando uno logra percibir que un paciente empieza a tener una edad ya avanzada. Bueno, en términos generales nosotros podemos hablar de que un perrito, por ejemplo, de raza grande, más o menos a los 7 años pues ya empieza a tener una edad geriátrica y empezamos a ver ciertos cambios en él, empieza ya el pelo a verse un poquito más opaco, a lo mejor empiezan a acumular mayor grasa, empiezan a perder masa muscular. Son más o menos tecnologías que a nosotros nos permiten percibir de que un paciente ya empieza a tener una edad un poquito más avanzada. Independientemente, un perrito siempre de raza más grande, pues obviamente tiene una menor esperanza de vida y por ende, como tiene una menor esperanza de vida, también alcanza una edad geriátrica mucho más pronto. Entonces, pues hablamos como un promedio de unos 7 años. Un perrito de raza pequeña, en cambio, normalmente tienen una esperanza mayor de vida y ellos podríamos percibir que tal vez la edad geriátrica pues llega a ser un poquito después. En los gatos es también un tema aparte, no son perros pequeños, sino hablamos otra especie. Y ellos normalmente empezamos ya a percibir una edad geriátrica a partir del 10º año de edad. Entonces son cuando ya se deben hacer de manera muy rutinaria sus chequeos geriátricos, que normalmente pues dependiendo del caso lo haremos con cierta frecuencia. Genial. Es muy importante el que nosotros como propietarios de las mascotas, con el amor que les tenemos, con ese cuidado que le hemos venido dando por muchos años, identificar ciertas cosas que a ellos los marca como tercera edad. Es como en las personas, nosotros vamos viendo que nuestros abuelitos cada vez
caminan más lento, ya no escuchan bien, tal vez su visión también las ha perdido, se les hace más difícil subir y bajar gradas. Asumo yo, y esta es mi siguiente pregunta, asumo yo que de esa manera podríamos ir reconociendo ciertos factores que indican o se generan como un índice de los pacientes geriátricos. Y a la vez te hago una pregunta, Diego. ¿Existe la posibilidad de que el metabolismo de un paciente sea más acelerado y su vejez sea como prematura en ciertos casos? Bueno, con respecto a esa pregunta en concreta, normalmente el metabolismo más bien empieza a disminuir ya con la edad, empieza a volverse más lento. Y cuando empieza a volverse más lento, por eso ellos empiezan a acumular incluso mayor grasa. Entonces, un paciente que es geriátrico podría incluso empezar a aumentar de peso, empezar a perder incluso la masa muscular, igual que pasa con nosotros, que cuando estemos ya, o nos va a tocar ya, tal vez en algunos años, pues vamos a ir perdiendo masa muscular. Es por ello que es muy importante que los perritos, pues ya de una edad geriátrica, más bien empiecen a consumir una dieta con una proteína más asimilable, de mucho mejor calidad, que les permita a ellos pues mantener su masa muscular. Perfecto. Entonces ahora sí, coméntanos, aparte de la masa muscular y lo que hemos hablado, ¿qué otros factores nos podrían indicar a nosotros que un paciente está comenzando en un proceso geriátrico, por favor? Claro que sí. Bueno, una de las principales cosas que vamos a ver va a ser el pelo. El pelaje, obviamente va a volverse en muchas ocasiones más blanquecino, van a perder color. O sea, tienen canas igual que nosotros, como las personas. Van a volverse canosos, la turgencia cutánea también empieza a disminuir, se vuelve menos elástica. Ellos, como les comentaba hace poco, pues van a empezar a acumular mayor peso, van a perder masa muscular. O sea, la piel se les hace más dura también. En ocasiones, sí. Normalmente en gatos, un gato adulto, un gato geriátrico, la piel es sumamente dura. Incluso al momento de hacer algún procedimiento, pues es una de las cosas que siempre comentamos los médicos. Eso, adicional a eso, pues obviamente ya las caminatas no va a ser tan rápido, tan ágil. Sí, ellos también empiezan a perder este tipo de motricidad tan vivaz que es característica de los cachorros, de los pacientes jóvenes. Entonces aparte de eso, van a perder también un poquito ya el oído, empiezan a tener problemas a nivel de los ojitos, ya empiezan a tener complicaciones como ya enfermedades crónicas, todos empiezan a tener varias signología que ya nos va orientando a que el paciente pues ya empieza a perder su vivacidad, por decirlo. Claro. Entonces nosotros como propietarios de un paciente que ya pasa de los 7 u 8 años tenemos que estar alertas de que cómo sube ya las gradas de pelo, o sea, tal vez ya no suba con la misma manera, si es que el gatito es ágil en subirse a los lugares que normalmente se subía. Entonces, porque muchas veces atribuimos a que no, mira, nuestro gato está aburrido, anda triste, ya no juega como antes, creemos que es más un tema de actitud, pero puede ser que en realidad su salud ya no les permita realizar ciertos movimientos o ciertas actividades que eran comunes dentro de su vida cotidiana, ¿verdad? Efectivamente. Aparte de eso, bueno, obviamente un paciente geriátrico empieza a sufrir ciertas enfermedades articulares, empieza a formar artrosis en muchas ocasiones, o en su defecto enfermedades que las pueden tener desde muy jóvenes, como la displasia de cadera. En un futuro, pues en una edad ya avanzada, empiezan a tener complicaciones bastante graves, empiezan a tener, como le digo, pues una artrosis, una enfermedad degenerativa articular. Entonces, obviamente eso ya no les permite a ellos ser tan vivaces. No es en todos los casos. Por ejemplo, he tenido amigos que me han comentado que el gato de él tiene 18, 20 años y parece como de 5 o 7, entonces no es en todos los casos, pero en gran parte de los casos. Por eso son síntomas nada más que debemos estar alertas, ¿verdad? Y acabas de decir algo sumamente importante. El otro día uno de nuestros clientes nos preguntaba ¿a qué edad un gatito es normal que viva? Porque mucha gente que no conoce, no ha tenido nunca gatos, asume que la vida del gato es similar a la del perro, o sea, que a los 10 años, 12 años. Coméntanos un poquito de ese tema, por favor. Claro que sí. Un gatito, bueno, como les digo, un gatito no es un perro, es una especie totalmente aparte.
Los gatitos, bueno, depende mucho también de la calidad de vida que nosotros podamos ofrecer, pero pues ya, por ejemplo, en países como Argentina, Chile, Europa, Estados Unidos, pues normalmente, no Europa, me refiero a todo el continente europeo, que son normalmente muy cuidadosos de los animales. No me refiero a que Europa es un país. En todos los países normalmente tienen un cuidado excelente con las mascotas. Si no pueden, incluso en Chile, pues una doctora muy reconocida nos comentaba que ahí en la consulta diaria le llegan pacientes incluso de 20, 25 años de edad. Es una edad felinos, claro que sí. Y es una edad bastante, o sea, bueno, obviamente tiene sus enfermedades, ella los va tratando, se ha ido como especializando en estas áreas y ella pues nos comenta que a esta edad, o sea, algo que tal vez hace algunos años, tal vez hace una década, no era común. La verdad, la gente tampoco en Latinoamérica era tan cuidadosa con los animales. Los gatitos normalmente eran bastante callejeros y normalmente un gatito que es callejero, pues la esperanza de vida por tantas cosas que pueden suceder, pues siempre es más corta, solían vivir entre 7 años, llegaban a los 10 a lo mucho. Entonces ahora pues un poquito la cultura ha ido cambiando y la esperanza de vida ha aumentado un montón. Genial. En mi caso, por ejemplo, tengo un perrito que ya se llama Paquito. Él ya va para los 12 años y le veo que cada vez toma menos agua. Cada vez antes tomaba bastante agua, pero ahora ha disminuido la ingesta de agua. ¿Es normal ese tipo de actitudes de los pacientes geriátricos? Depende, la verdad depende mucho de qué condiciones pueda estar teniendo. Por ejemplo, va a depender mucho incluso de la ingesta de alimento, que usted le alimenta con balanceado, ha habido cambios en la dieta. También podríamos pensar que esté teniendo algún otro tipo de enfermedad que nos pueda estar generando alguna complicación, incluso como una enfermedad renal, por ejemplo. Normalmente pueden empezar a tener complicaciones. En la enfermedad renal hay varios tipos de presentaciones. Normalmente cuando están en una edad, en una enfermedad renal avanzada, pueden generar más bien poliuria, polidipsia. Polidipsia quiere decir que beban mucha cantidad de agua, al contrario de lo que deberían estar haciendo. Perfecto. Entonces ahora quisiera, Diego, más o menos que nos enumeres de una forma sencilla, y si es que alguien de nuestros clientes tiene alguna duda con respecto a las enfermedades que les voy a comentar de aquí en adelante, Diego, pues lo podríamos desarrollar un poco más, pero hasta eso, permítanme un momento, tenemos una pregunta de un cliente. Dice, ¿el peso del perro o del gato geriátrico puede predisponer a algún tipo de enfermedad? El peso, claro que sí. Gracias, Andrea, por su pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, el peso de un paciente, que sobre todo, por ejemplo, un gatito que es obeso, obviamente puede predisponer a muchas complicaciones, como por ejemplo que sean hipertensos. Normalmente también les produce un aumento del cortisol, entonces eso también les puede complicar. Un gatito que es obeso predispone mucho también a una enfermedad hormonal como la diabetes mellitus, entonces obviamente sí nos puede complicar. Un paciente que sea de bajo en peso, en cambio, a lo mejor nos puede sugerir algún otro tipo de enfermedad, como por ejemplo un gatito de una edad avanzada, tal vez muy flaquito, podríamos pensar tal vez en un hiperadrenocorticismo, que llega a ser algo que es una enfermedad relativamente frecuente en los felinos de edad avanzada. Perfecto. Y hablando de ese tema, justo, gracias Andrea de nuevo por la pregunta, hablando justo de este tema, cuéntanos más o menos cuáles son las enfermedades comunes de pacientes geriátricos, tanto en perros y en gatitos. Claro, bueno, podemos enumerar un montón de enfermedades que pueden llegar a generar problemas a nuestros pacientes y podríamos irlos enumerando por órganos. Por ejemplo, en ojos es muy frecuente que sufran de cataratas, estos son más comunes en razas, por ejemplo, como poodles, enfermedades como la queratoconjuntivitis seca, por ejemplo, en pastores alemanes, pero que es bastante frecuente en edades avanzadas. ¿Tienen queratoconjuntivitis? Queratoconjuntivitis seca, se trata de una afección un poquito diferente, digamos, al queratocono que nosotros conocemos en medicina humana, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, a nivel hormonal, por ejemplo, como decía, el hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, si bien es cierto que el hipotiroidismo puede presentarse en cualquier edad. Eso es muy común. Es algo que es una enfermedad que es
sí, común, a veces hiperdiagnosticada, otras veces es variable. Sí, pero es una enfermedad que sí se da con frecuencia. Tenemos también tumores de hoy en día ha aumentado bastante la incidencia, tanto por ejemplo en perritas de glándula mamaria, en perros también pues en el nivel de vaso, de maxiosarcoma, llega a ser como algo bastante frecuente. Adicional a eso, por ejemplo, a nivel articular, como les decía, enfermedades degenerativas, discospondilosis, esto bueno, llega a generarse inestabilidad a nivel de articulación de las columnas, pueden generarse hernias de disco también, que es algo que ya va siendo frecuente en los pacientes de edad avanzada, problemas respiratorios, cardiológicos, como por ejemplo, o cardiovasculares, como hipertensión arterial, pulmonar, enfermedades de la válvula mitral pneumatosa, bueno, y así. Entre las cosas tal vez más importantes que podamos mencionar, que no solo afecta a los geriátricos, sino de la edad también ya adulta, es la enfermedad periodontal. Es algo que es muy importante, pues, sobre todo porque la enfermedad periodontal, además de causar daño a nivel de los dientes, de hacer que los perritos pierdan sus piezas dentales, también van a generar otro tipo de complicaciones. Normalmente pueden afectar incluso a nivel renal. He habido estudios de esto, que pues una de las causas principales, incluso en gatitos, de enfermedad renal crónica, pues es la enfermedad. Es por el problema, ¿no? Generan piedritas que se tragan en los puede ser. Más que todo generan inmunocomplejos, y esto porque al final es una infección que está constantemente. El organismo obviamente va a tratar de detenerlo, y al formar estos inmunocomplejos, pues normalmente van a viajar por la circulación y van a ir dañando al glomérulo, que es una estructura que filtra normalmente la nefrona, que es la unidad estructural de la mucosidad. Entonces eso, bueno, también enfermedades renales pues es algo que es muy importante en todos nuestros pacientes. Pacientes que son geriátricos es muy importante que ya se empiecen a catalogar incluso pues el tipo de enfermedad que podrían llegar a evolucionar. Claro. Ahora bien, pues nosotros tenemos en este momento tres preguntas que quisiera que les contestemos a la comunidad. Más bien, gracias por preguntar. Ander Évalo nos pregunta: en el caso de un paciente geriátrico que se le dificulta comer balanceado, ¿por qué dieta podría optar? ¿Qué alimentación? Porque bueno, hay algunos pacientes que yo he visto que ya no tienen prácticamente su dentadura al mismo nivel, o no cuentan con todas sus piezas dentales. Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer el propietario? ¿Qué tipo de alimentación debería darle el propietario para que esto no genere un problema de salud? Claro, tenemos de hecho varias alternativas que podemos optar cuando sucede ese tipo de acontecimiento, pero que es mucho para el propietario suele ser un poquito más engorroso. Por eso es importante de que se cuiden mucho las estructuras dentales de estas piezas dentales de los pacientes. Lo más importante siempre es la prevención. Exactamente. Prevenir antes que lamentar. Así es. Vamos a ver, pero entonces entre las cosas que podemos optar, normalmente puede ser una dieta que sea mucho más blanda en cuestión de su estructura. Sí, hay dietas comerciales, que podemos, fórmulas caseras que podemos ir desarrollando, que normalmente podemos implementar con el pollo, podemos incluso licuarlo para que ellos puedan normalmente ingerirlo. El balanceado disuelto en agua también. Podría ser también una de las alternativas. De hecho, pues, se puede ablandar el balanceado sobre todo con agüita tibia para que después lo pueda ingerir. Igual los perritos, cuando se los mezcla con agüita tibia para suavizar su estructura, incluso el balanceado emite mayor olor, y eso también es estimulante para se vuelve más palatable. Exactamente. Hay también alimentos enlatados que son como patés. Ahora está muy en moda el alimento. Y es algo que, claro, tiene un sabor excelente. Sí, así es. Son cosas que pueden optar. Perfecto, Doc. Tenemos algunas preguntas y que se van a responder con el siguiente tema, que es: nosotros como Hospital Veterinario Sinaí, pensando siempre en la comunidad, desarrollamos proyectos de servicios de medicina preventiva. Entonces, no solamente como un producto, sino como una concientización a la sociedad. Esta concientización significa que debemos hacer chequeos preventivos, consultas preventivas, pero no siempre es lo mismo para un cachorro que para un adulto. Entonces entremos en un tema que es nuestra fase final del conversatorio, referente a
¿Cada cuánto debo realizar los chequeos geriátricos? ¿En qué consiste un chequeo geriátrico? Y como propietario, yo, Miguel, como propietario de un paciente geriátrico, ¿qué debo hacer para prevenir un pronto envejecimiento? O si ya está envejecido mi mascota, ¿cómo prevenir o alargar un poco más su vida y que tenga calidad de vida hasta el final? Toquemos esos puntos, doctor, para una fase final y tal vez de ahí ya se respondan un par de preguntas que tenemos y si no, pues las resolveremos al final. Okay. Bueno, con el punto de los chequeos geriátricos es muy importante, primero, comentarles a todas las personas que nos están viendo en este momento que hay muchas enfermedades que no manifiestan signologías, sino hasta cuando ya están muy graves, como por ejemplo una enfermedad renal. Una enfermedad renal pues empieza a manifestar signología clínica hasta cuando se pierde el 75% de la estructura del riñoncito y la función del riñón. Entonces, cuando queda apenas el 25%, empezamos a manifestar o empieza a manifestar signología. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Que a veces los propietarios, familiares de los pacientes, pues dicen, bueno, el paciente yo le veo bien, come, está jugando, orina, defeca normal. Yo le veo bien. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué habría Aparentemente todo ¿Por qué habría de hacer un chequeo claro. para el paciente en óptimas condiciones? Creemos que es como el vehículo, ¿no? Que solo cuando suena algo les llevamos, pero no, tenemos que ser más preventivos. Exactamente. Entonces, precisamente en esto se orienta el chequeo geriátrico, en tratar de primero hacer una anamnesis, hacer una exploración física y con ello pues ir haciendo respectivos estudios en busca de enfermedades que puedan estarle generando problemas a nuestro paciente y que aún no manifieste signología. Otra de las cosas que suele ser común es, por ejemplo, pacientes cardíacos suelen tener ya una signología o un signo muy común como es el soplo cardíaco, independientemente de su origen y su calidad y normalmente pues a veces tienen los médicos a informar a los propietarios de que está con un problema y que es importante catalogarlo y ellos dicen, pues yo le veo corriendo, le veo animoso y normalmente llegan ya cuando está una enfermedad ya bastante crónica, bastante avanzada y a veces es muy complicado llegarles a mantener por un tiempo más. Ya se vuelve muy exactamente irreversible. Exactamente, y es importante esto, ¿por qué? Porque un paciente tratado de una fortaleza, una fase temprana, dependiendo obviamente de la enfermedad, nosotros podemos incluso retrasar los signos clínicos hasta, por ejemplo, 1 año y medio, con medicación ya en una etapa, por ejemplo, un Alpin B2. Tengo una pregunta de Johanna Vinuesa. Dice, ¿cuándo debo realizar exámenes de control a mi mascota? ¿Cada cuánto a un paciente geriátrico? Cada cuánto. Ok, vamos justamente a topar este tema en este momento. Y hagámoslo en forma pronta porque se nos acaba el tiempo y tenemos dos preguntas más. Ok, es que no se endulza con nada. Así es, el tema es muy interesante. Exactamente. Entonces, bueno, en sí los chequeos geriátricos deberíamos hacerlos al menos una vez al año, dependiendo de las cosas que vayamos encontrando o de las patologías que vayamos observando. Algunos pacientes te van a requerir que hagamos un chequeo mucho más pronto, otros tal vez, pero que no pase de eso será dependiendo. Algunos, por ejemplo, deberíamos ir chequeando cada 3 meses, dependiendo, hasta poder estabilizar la enfermedad y poder, una vez ya estabilizada, ir haciendo los chequeos un poquito con una frecuencia más amplia. Genial. Sí, bueno, eso es básicamente. Ha sido muy interesante el tema. Para culminar, quisiera dar unos tips para aquellos propietarios que tienen a sus perritos ya viejitos, a esos que amamos, que han criado a nuestros hijos con nosotros, que comparten el día a día, que a pesar de su lentitud y ya la falta de dinamismo igual nos esperan meneando su rabito o con mucho cariño en la casa. Entonces no debemos olvidar de que por más viejitos que sean hay que darles un paseo frecuente, tal vez ya no tan largo ni sacarle a trotar, pero sí es importante que tengan sus paseos. Hay ciertos casos en donde ya no pueden subir al coche fácilmente, si es que se detecta algún tipo de disco espondilosis, problemas de hernias, pues ya tenemos que nosotros ayudarles un poco a que su convivencia sea mucho más sencilla. Cepillan regularmente su pelo, es sumamente importante también eso, ¿no? Que hagamos ese tipo de cosas y obviamente
llévenlos a consulta, sea con nosotros, con el médico veterinario de confianza, pero llévenlos a consulta, que eso es extremadamente necesario e importante. Agradecemos bastante por esta compañía, doctor Diego, agradezco bastante por el tema. Solo quiero recalcarles, para la otra semana tenemos el tema de rehabilitación, haremos una charla o un programa directamente en vivo haciendo tratamiento de rehabilitación con la doctora María Simbaña, quien es especialista en el área. No se olviden de darnos like, de compartir esta conversación que es muy importante para la comunidad y a su vez también ponernos ahí temas de interés que a ustedes les parezcan necesarios que tratemos en un futuro muy cercano. Gracias, doctor Diego, gracias a todos.